frente a una vitrina en un museo parisino, la escritora peruana Gabriela Wiener observa unos huacos retratos. Cambia el foco y en lugar de observar lo que está dentro de las vitrinas, ve su propio reflejo en el vidrio y reconoce un parecido entre ella y esos huacos. Y se siente vinculada a quienes poblaban esas tierras del antiguo Perú. ¿Quién recogió esos huacos y los llevó hasta París? Charles Wiener, su tatarabuelo. Huaco Retrato es, no cabe ninguna duda, uno de los libros que más impacto merecidamente causó en los últimos años. Y en él Gabriela Wiener explora una doble relación con su origen. Tensiones, frustraciones, aspiraciones, rechaza a su tatarabuelo y luego comienza a encontrar similitudes, afinidades con él. Gabriela Wiener nos ha sorprendido más de una vez con grandes textos, pero creo que muchas personas estamos de acuerdo en decir que Huaco Retrato tiene una potencia especial. Pasó por Bogotá y tuve la suerte de conversar con ella. Esta fue nuestra conversación. Listos. Gabriela. Salvador. Es de verdad un placer que se ha tomado mucho tiempo en concretarse desde que tuve el impacto de leer Huaco Retrato hasta tener esta posibilidad, que nunca pensé que fuera una posibilidad grabada, pero que una parte de mí quería tener esta conversación grabada o no, porque estábamos conversando un poquito antes de iniciar. No es un libro cualquiera, el impacto que ha tenido no es el impacto que tiene cualquier libro. Y me gustaría saber, quizá para comenzar, ¿cuándo te diste cuenta de que lo que tenías entre manos no era, con todo el valor que puede tener un libro cualquiera, porque un libro cualquiera ya es un logro inmenso, ¿no? Pero que tenías algo especial entre manos? Sí, creo que fue un poco también tratando de aprender cómo hacer una literatura que trascienda, por un lado, la actualidad, ¿no? Yo viniendo del periodismo, de la crónica, que trasciende el momento histórico sin darle la espalda. También que deje un poco atrás, ¿no? Como una historia solo centrada en ese mundo cerrado que puede ser una historia literaria, autónoma, digamos, ¿no? Que solo responde a sus propias reglas, que también me parece una manera de hacer literatura muy del siglo XX. Y pensar en tratar de buscar un libro que sea tan personal como capaz de generar un debate, ¿no? Y de ponerse allí en donde se está dando la conversación, ¿no? El conflicto, donde todavía las papas queman. Creo que a ver, esas obviamente eran intenciones nada más, ¿no? Es decir, yo había hecho libros muy autobiográficos, también muy sociales, ¿no? Es decir, porque hablar de la sexualidad, de la intimidad, de la familia, de la maternidad, es hablar también de cosas que nos unen. Pero sin embargo no era percibida de una manera tan brutal como creo que se percibe ya en Huaco Retrato, ¿no? En cuanto empiezas a tocar temas como el racismo, como nuestra historia, esto que nos une y nos separa, ¿no? Toda esta identidad escindida, producto de la colonización y el racismo que se generó y que es algo, como sabes, tan trágico y inherente a nuestra sociedad en Perú y latinoamericana. O el tema de la migración, que ahora mismo es como, yo creo que el drama social más grande y global. Yo creo que eso ya empieza a tocar una fibra más a nivel social. Y es ahí cuando empiezo a sentir que el libro, mientras va rodando, va encontrándose con lectores que empiezan a mirarse en él
empiezan a desenredar sus propias historias de identidad. Es decir, que el libro empieza a funcionar como un método que la gente quiere aplicarse a sí mismo y a sus propias historias de vida, y al mismo tiempo no deja de ser un libro que está cuestionando un statu quo, ¿no? Es decir, que es un libro no ensimismado, ¿no? Como dice la escritora española Marta Sanz, sino que es un libro que quiere accionar en la realidad también. De esa manera es que creo que se da un poco el tema de que tú le llamas impacto, ¿no? Que es realmente que la gente se esté encontrando con el libro y tenga ganas de alrededor de él crear lecturas, conversaciones, porque toca muchos temas a la vez. Es imborrable casi de la memoria la manera en la que comienzas. No sé si porque me gusta el cine, sentí una experiencia como muy cinematográfica con cambio de foco, porque estás en un museo parisino y estás viendo lo que está detrás de un vidrio, pero estás viendo también lo que refleja el vidrio. Estás viendo huacos que fueron llevados de nuestro país por un antepasado tuyo, además, que te da tu apellido paterno, y hablas de cómo te sientes similar a la fisonomía de esos huacos. Y muy poco después en tu recorrido te enfrentas a otra vitrina, pero que está vacía, y donde el fuera de foco puede seguirse haciendo el cambio de foco, pero ya pasamos del reflejo de tu rostro a esta ausencia, a este hoyo, ¿no? Que en este caso la momia de un niño, se anuncia, pero no está. Dices, es un niño sin tumba, es una tumba sin niño, es un niño al que se le ha perturbado el sueño eterno, y otra vez cambia el foco y estás tú ahí reflejada, y terminas este pequeño aparte con el que comienzas diciendo, alguien, quizá tú misma, ¿no? Sientes que si estuviera ese niño ahí lo agarraría en brazos, y es una imagen extraordinaria, y saldría de ahí corriendo sin saber muy bien hacia dónde, disparando hacia el cielo. Sí. Eso es una película, pero más allá de lo cinematográfico o no que pueda resultar, hay una especie de reconocimiento, ya no solo de fisionomía, sino de heridas, de rabias, de impulsos, y con esa explosión, porque es una especie de estallido, Sí. comienzas a guiarnos, ¿no? ¿Alguna vez pensaste que, porque mencionas que te identificas con otro niño de la historia de tu tatarabuelo, pero también parece haber una vinculación con este niño ausente, ¿no? ¿Sientes tú esa conexión con estos dos niños y con la propia historia tuya que también utilizas para elaborar el libro? La historia, bueno, tiene como varios pliegues, y me gusta mucho que reconozcas que hay dentro de Huaco Retrato todo un hilo que tiene que ver con las infancias, porque precisamente el libro, a través de esta Gabriela, que no necesariamente soy yo, lo que hace es meter el dedo en la llaga, como dices, de unas heridas colectivas que tienen que ver con patriarcado, ¿no? Tienen que ver con patriarcas, tienen que ver con jefes de familia, tienen que ver con gente que no funcionó como padre, ¿no? Abandonos paternos, fugas, relaciones de matrimonio y de paternidad mal llevadas. Entonces, eso es evidente que eso deja una huella y una marca en los hijos. Así como el huaco se vuelve una metáfora, ¿no? que está casi como del siglo de oro, ¿no? Como llena de reflejos, ¿no? Lleno de espejos, ¿no? Por todos lados, como muy barroco, muy así, para seguir con lo de la descolonización, en esa búsqueda de entender también qué fue la Ilustración y qué fue el siglo de las luces, qué fue el oro para Occidente, para Europa, frente a lo que se quede en nosotras. También en nuestra historia, el tema de la madre, ¿no? De la madre patria o del padre, ese conquistador o violador o perpetrador, es una figura paterna, ¿no? Es una figura, digamos, por lo menos regenta, ¿no? De patriarca, ¿no? Entonces, eso es lo que se empieza a revisar en el libro, se empieza a revisar qué ha pasado con esa paternidad abandonadora. Y eso lo puedes ver a nivel como
cultural a nivel de nuestras sociedades respecto a al drama de la colonización, respecto a Europa, por ejemplo, porque somos mirados muchas veces como esos menores de edad infinitos, ¿no? En nuestros continentes. Y también ir a las historias pequeñas, ¿no? A las historias personales que me interesaba, ya sean las de mi familia o la de la tuya o la de cualquiera. Y entonces ahí aparecen estos niños. Desde luego esa escena tan visual del arranque del libro quiere ser una antesala a lo que vendrá, ¿no? Entonces esa momia de ese niño, que precisamente con todo el tema de las momias hay ahora mismo grandes debates, ¿no? Acerca de los restos biológicos en los museos, o sea que esto también remece, como te digo, las lecturas todo el rato se están dando en lo personal, íntimo y también en lo social, ¿no? Y político. Este niño evoca lo que va a ser los niños que van a ir apareciendo en el libro, ¿no? Entonces hay otro niño desaparecido, que es un niño que Charles Wiener se lleva de Europa para criarlo, digamos, allí y civilizarlo y educarlo. Hay otro niño que se queda, que es su hijo, sin que él lo sepa, el primer Wiener peruano. Y también esto está vinculado, ¿no? al último niño del libro, ¿no? Que es el niño hijo de la narradora, ¿no? Y que finalmente va a cambiar o invertir la idea del bastardo, de todos esos bastardos o de todos esos niños que han sido criados en la no oficialidad, ¿no? En la extraoficialidad. Y al mismo tiempo, claro, yo me refería a esta especie de estallido inicial, por usar una figura, pero no es un estallido inicial que solamente haya podido ocurrir como consecuencia de la presencia en Perú y Bolivia de un alemán nacionalizado francés de apellido Wiener, sino también de una trujillana de apellido Rodríguez, María Rodríguez, Sí. que es algo que no solamente mencionas, sino que también destacas en el sentido de hasta la falta de interés por saber. No se sabe mucho de ella y tú dices, bueno, sí, no se sabe, pero no se sabe porque no ha habido un interés en mirar o porque no se ha querido mirar. Sí. ¿no? Sí, Y cuyo apellido también real, ¿no? Concreta y también simbólicamente regresa a la historia con el último niño que mencionabas, con Amaru, ¿no? sí. Que al mismo tiempo le da lugar, ¿no? al vocablo Wiener, digamos, como apellido o no, y al lado de la palabra apellido Rodríguez, ¿no? Sí. Que me da la sensación que no estoy seguro de que deba leerse como un gesto reconciliatorio, sino como pero dime por favor, ¿no? Pero como una sensación de aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos. Hoy afortunadamente Amaru es este niño y no a quien ni siquiera vemos en esa tumba de cristal, ni tampoco a quien se le llamó Juan, quién sabe por qué, ¿no? Sí, sí. ¿Encuentras alguna evolución en medio de tanta dificultad y falta de reconocimiento pendiente? Sí, yo creo que está colocado así, ¿no? En el libro. Este niño, de alguna manera, como intenta intenta ser como un elemento de reparación, ¿no? Para toda una génesis, ¿no? Familiar, una estirpe. Precisamente lo que hace es convertirle la bastardía en un orgullo y lo que hace el convertir a un niño que está fuera de la familia, ¿no? Porque esto ya está ligado a la historia del padre, ¿no? Y a su doble vida y a la hija que tiene fuera del matrimonio. También convertirlo, ¿no? en un valor, ¿no? Este niño no está fuera de la familia, ¿no? Ni va a sentir eso, está dentro, aunque haya sido creado fuera de mi matrimonio, ¿no? O fuera del matrimonio de Gabriela. Y ese niño además, ¿no? Es como una especie de luz, ¿no? de esperanza, ¿no? Además su nombre mismo, ¿no? Como conductor de mundos, ¿no? Conector de mundos, ¿no? Está la serpiente, Amaru. el Amaru. Te habla de otro momento, ¿no? De otra época, ¿no? Finalmente hemos estado tan obsesionadas con saber si ese apellido es nuestro, si en realidad nos define, de dónde viene ese apellido. Es tan importante, ¿no? Esta afiliación, cuando el libro lo que propone es una nueva afiliación, ¿no? Y cómo el Wiener, como dice, se reconfigura y se llena de otro sentido, ¿no?
El sentido del nombre para él ya no es este apellido de filiación, sino es un nombre elegido para él, ¿no? Que en esta sociedad, en este mundo, en una familia de 3 personas, no tiene derecho a tener esos 3 apellidos, pero finalmente hackeas el sistema y lo conviertes una vez más en nombre. Entonces ahí estás otra vez transgrediendo y cruzando los límites, pero de otro tiempo, ¿no? De otro tiempo. Y eso de alguna manera también es sanador, ¿no? También acaba de otra manera un proceso que empieza con el despojo, que empieza con la exclusión, y es como una apuesta de, bueno, a lo mejor, ¿no? Creando nuestros pequeños oasis de diversidad, ¿no? y de derechos, podemos permitirnos sacarle la lengua al sistema, ¿no? Y hay también, es decir, por un lado está esta figura legendaria, ¿no? Que poco a poco se va oscureciendo, ¿no? Este gran orgullo que mencionas en el libro, en tu familia, por el apellido Wiener y este gran antepasado del que no se sabe mucho más y de que casi nunca se menciona, que pasó por el Perú y luego por Bolivia, un periodo realmente breve. Sí. Pero comienzas con un rechazo muy potente. Lo que ha hecho este hombre es violar nuestra tierra, nuestro patrimonio cultural, aunque no se conociera como tal en la época, y llevarlo con orgullo en una época en que los imperios europeos se vanagloriaban de hacer esto, de hacer este robo. Pero comienzas a encontrar, da la impresión luego, y lo cual parece un giro adicional de una curiosidad abierta y por lo tanto honesta, ¿no? De decir, me identifico, ¿no? Esto fue algo que fue sucediendo en la medida que indagabas, era una identificación que ya tenías antes, o a propósito del libro, descubriste más cosas que te pudieran repugnar o sentir identificada con Charles Wiener. Sí. Bueno, también hay que entender que hay veces que todo esto tiene que ver con la construcción de un libro, con la construcción de una ficción. Justo antes decía, ¿no? Que los libros no necesariamente son universos autónomos, pero tienen de pronto, ¿no? Su propio, ¿sabes? Su propia coherencia, ¿no? Su propio sentido. Y para mí, yo no estaba buscando hacer un libro, ¿sabes? Solo para vilipendiar a un personaje ni para glorificarlo, ¿no? O sea, entonces, me refiero a que construir un libro es también construir una complejidad, lo más cercana a la realidad, a lo verosímil, a lo que sentimos como real, ¿no? Y en la realidad, pues no hay ni héroes ni villanos del todo, ¿no? Sino que lo que estamos es cubiertos de claroscuros y rodeados de ello. Y más si es como en estos personajes que de alguna manera te han definido, ¿no? Un padre, una madre, con todas sus mierdas y sus horrores, ¿no? ¿Cómo haces para explicar que les quieres, ¿no? O sea, y eso es más obvio en la relación con el padre, ¿no? O sea, pese a sus errores, ¿no? Gabriela le ama y le admira y defiende ese vínculo. Y con Charles, con un personaje tan lejano, parece que al principio va a ser solo una demolición, pero lo que en efecto descubre, y esto, como te digo, es escritura, es construcción, ¿sabes? No es tanto, voy a volcar mis sentimientos sobre él, ¿no? Sino voy a crear esos sentimientos sobre él, para que sean funcionales también en el libro. Sé que estoy diciendo algo que desromantiza una novela autobiográfica, pero también quiero que se entienda que también mucho del libro es una construcción, un trabajo de lenguaje y un trabajo por encontrar, ¿no? la forma en que esto puede llegar mejor. Pero de todas maneras, con ningún ánimo de más bien aferrarme a mi impresión romántica del placer de leer el libro, sino da la impresión, no voy a decir guaqueo, pero que hay en tu ejercicio de escritura una inclinación a la excavación, digamos, a la excavación del yo, sí, a la excavación del nosotros, y es un nosotros que a veces puede referirse a una relación de pareja o a una relación más amplia que de pareja o a una relación, como decías, social o entre sociedades incluso, pero hay algo de exploradora y de excavadora, sin duda, o incluso, para acercarnos más un poco a la figura del padre, hay algo pues medio pirata también en la Gabriela del libro, correspondiendo o no a la real, toma el celular del padre para guaquear. Sí, total. Entonces,
sí, funcional al libro, pero al mismo tiempo se sienten esas similitudes donde dices, ella misma lo aclara en el libro, ¿no? Acá yo tengo derechos, no se confundan. Esta no es otra tierra y otro patrimonio. Este tiene que ser al menos mi legado. Sí. Pero es muy interesante cómo ahí también uno diría, sí, esta Gabriela es una Wiener. Sí, 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 ¿No? total. Total, sí. Ese es el proceso, ¿no? Ese es el proceso de la Gabriela del libro, parte de mi proceso también personal siempre he sido una detective de mi propia vida y una detective de lo que me rodeaba, ¿no? De la gente que tengo más cerca, y eso me ha hecho a veces odiosa, ¿no? Para la gente, para el mundo, y a veces me he sentido con la libertad de hacerlo, porque yo tengo derecho a hacer también aquí mi propio ajuste de cuentas, y eso ha removido también a mi familia, ha removido a la gente de mi entorno, pero siempre al final he dicho, bueno, sí, no sé, a veces es necesario que esto esté en el mundo, ¿no? Haz tu versión, ¿no? Contéstamelo también, ¿no? Si no sientes que esto sea una versión de las cosas, ¿no? Yo necesitaba hablar de un relato propio y necesitaba hablar de este gran relato universal sobre las cosas, ¿no? Este relato construido sobre Wiener y el relato que yo podía construir, ¿no? Yo no me quería sumar a lo que ya estaba hecho, ¿no? Sino que quería mostrar mi visión. Y es verdad que en esa demolición del personaje aparece el momento en que le recupero, ¿no? Desde una, o sea, que yo me invento el vínculo que quiero tener con él, no, no es a través del orgullo de el descubridor, el viajero, el que hizo mapas para llegar a Machu Picchu, o el que lo aportó científicamente, entre comillas, al mundo todas estas cantidad de piezas para su estudio y cuidado en Occidente, ¿no? Sino el punto en que él es denostado en su tiempo, ¿no? Que es como poco científico y poco serio, es lo que empieza a atraerle a Gabriela. Le atrae su informalidad científica, le atrae su vena fabuladora y exagerada. ¿Y qué pasa? Que empieza a verse ahí, ¿no? Entonces dice algo así como si va a ser Wiener, va a ser por ahí, ¿no? O sea, como que le interesa... En un momento... Le interesa como Wiener como escritor, porque es así que los estudiosos de Wiener, lo que se cuenta en Huaco Retrato, son gente que siempre le ha despreciado porque no acreditaba suficiente, porque se atribuía un montón de cosas. En realidad tenía un lado un poquito farsante y con unas ganas de triunfar muy grandes, ¿no? Entonces Gabriela, la del libro, lo que hace es jugar un poco con su propia biografía, con su propia perfil de escritora, cronista, también exhibicionista, o como así ha sido mirada, ¿no? Alguien que escribe sobre sí misma, y él, que es como una especie de Indiana Jones, que se pone todas las medallas, de pronto le parece mucho más simpático que un científico. Y entonces ahí es que encuentra, ¿no? Y bueno, obviamente tienen en común lo migrante, tienen en común que se quieren blanquear en el mundo, pero la personaje lo que hace es romper, ¿no? O sea, Wiener probablemente se murió sin hacer esa reflexión en lo absoluto de que él había estado tratando de salvarse la vida así, blanqueándose y afrancesándose, mientras, claro, convirtiéndose al catolicismo, etcétera, y ella lo que hace es más bien romper con eso, ¿no? Con el racismo internalizado que le ha habitado toda la vida, con sus ganas de estar ahí, ¿no? De ser una más, de ser reconocida, ¿no? Por un mundo blanco, por un mundo cultural como el literario lo es, ¿no? Es un mundo realmente bastante blanco y bastante de ese tipo de ilustración, ¿no? De todo lo que lees y todo lo que sabes, ¿no? Entonces ella se apunta como alguien más bien de una escritura salvaje y visceral, y sí, también muy, no sé, también de echarse flores a sí misma, de decir arrebatadamente cosas y transgredirlo, y entonces ahí es donde entronca con Charles, ¿no? Y hay un elemento adicional que me parece, como dices, podemos estar hablando de la Gabriela del libro y de su relación con el tatarabuelo o con el padre o con la sociedad, pero efectivamente hay un poder en este texto tuyo que tú dices, esto se puede llamar Huaco Retrato, se puede llamar Huaco Autorretrato, se puede llamar Huaco Espejo, o sea, todos encontramos desde dónde mirarnos. Creo que es esa potencia en 360 grados en diferentes temporalidades que es como su poder tectónico.
Y cuando te relacionas, no solo con el tatarabuelo, pero quizá especialmente con él, siento que aludes a algo que muchos hacemos grandes esfuerzos por esconder. Y dices, hay un rasgo de la identidad que quiero destacar y es la impostura. Mm, Y también, así como celebro en él que no sea un académico riguroso, pero que sea un escritor y un aventurero y que Sí. dice las cosas y si tuviera que elegir una figura que sea la hipérbole, hay algo en eso de crear un personaje, pero además porque tienes que huir del personaje que la sociedad ha construido para ti antes de que llegues, ¿no? Sí. Tienes que romperlo. Pero me gustaría un poco hablar de cómo yo no he percibido tu escritura como exhibicionista, pero entiendo que la gente pueda pensar que hay personas que digan es exhibicionismo. Pero cuando me refiero a la impostura, me refiero a un ejercicio que me resulta complejo de abordar, no tengo las palabras exactas para llegar, pero es como desnudarse no es necesariamente, creo yo, en todo caso no siempre un acto de exhibicionismo, puede ser un acto de interpelación a quienes queremos tener hasta el último botón abotonado, no necesariamente tanto, pero es una invitación, es un desafío. Pero ¿hasta qué punto crees que pueda ser posible que haya en el desnudamiento también un enmascaramiento, ¿no? sí. Bueno, es complicado pero es un tema, digamos, clave, ¿no? Que recorre creo que todo mi trabajo literario y es precisamente el trabajar mucho con la exposición, ¿no? Nunca le llamé yo tampoco exhibicionista, es algo que más bien me cayó como etiqueta varias veces para, como ya sabes, menospreciar, ¿no? el trabajo sobre todo de la escritura de mujeres que ha pasado todo el tiempo. Y este desnudamiento como performance, ¿no? Creo que en la palabra performance puede estar la clave. Es verdad que yo he bebido mucho de las artistas de la performance, ¿no? Tanto así que mi escritura desde siempre es una escritura que se mueve, ¿no? Que se para en un escenario. No es que imposta, porque la definición de performar es como traer de nuevo a la vida, ¿no? Algo y activarlo, ¿no? Pero hay en la performance algo más de artificialidad que la propia vida, desde luego, ¿no? Porque es una recreación de la vida. Y también es una manera de demostrar la vulnerabilidad, ¿no? A través de el espacio, ¿no? O sea, es aparecer y poner el cuerpo, es encarnar lo que vas a contar. Y sí, pues en ese sentido hay algo ahí que se mueve y que se mueve en el mundo a través de ti. Pero no estás haciendo un teatro, ¿sabes? Lo que estás haciendo es, de alguna manera, un retrato, ¿no? En movimiento de la vida. Entonces, quizá esa escritura para mí siempre ha sido la que está más conectada a lo vital, ¿no? Sí, hay los libros que a mí me matan y me interesan, y los libros que trato de hacer son libros que estén lo más cerca posible a la vida. Y encuentro que, claro, siempre que está mediando el lenguaje, siempre hay una impostura y siempre hay una filtración, ¿no? Un filtro que lo cambia todo. Pero de alguna manera el encarnar y de alguna manera el performar historias, pues rompen un poco, ¿no? Ese pacto, ¿no? Ese pacto tan cerrado de que finalmente el lenguaje va a estar filtrando la vida. De alguna manera hay una sensación o ilusión de que se está pudiendo experimentar de verdad, ¿no? Creo que la gente cuando lee Uaco siente eso, o sea, siente que no solo lo vivo que puede estar ese material biográfico o de pensamiento, lo que sea, sino cómo eso repercute en cómo empieza a leer su propia vida, ¿no? Y ahí es que, te digo, es que estamos en un plano mucho más estrecho y en un lenguaje mucho más directo de conversación. Y el desnudamiento, bueno, ha sido también como algo, bueno, teniendo un libro como Sexografías, ¿no? Que habla de intimidad, de sexualidad, de cuerpos, es algo que me ha acompañado mucho y mucha gente me ha hablado de eso, ¿no? Sobre todo del valor, del atrevimiento, ¿no? A mostrar cosas, pero en un nivel no físico, ¿no? En un desnudamiento interior, ¿no? ¿Cómo cuentas estas cosas tan vergonzosas, ¿no? Y ahí es cuando creo que
hay una parte, ¿no?, en que hay un intento muy, muy fuerte de honestidad brutal, pero que una vez más tenemos esa limitación, ¿no?, que es todo un efecto controlado también, porque es algo que ocurre dentro del libro y que es algo que está ahí colocado, como te digo, estructurado para que funcione y generen ciertas emociones, ciertos pensamientos, ciertas lecturas, que es lo que la autora un poco busca. No es que allí, y ahí es como cuando empiezas a pensar en la distancia que hay entre tu yo real y el yo ese que se desnuda, ahí crees ver, en efecto, la brecha y la impostura, ¿no? Porque ahí sí que hay una distancia, siempre la va a haber. Y hay una sensación que puede parecer medio paradójica con las distancias, porque uno termina sintiéndose muy cerca de Charles. Menos de María sencillamente por lo ya mencionado, porque no hay pistas de ella, no hay rastros, pues no hay un video, no hay fotografía, Sí, no hay nada. obviamente. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, entre Gabriela y su padre, es decir, uno dice, bueno, estamos hablando del siglo XIX y todo esto que ha pasado, y sin embargo el libro te acerca, y te sientes ahí, sientes que estás en la exposición, en París. Pero luego aparece el duelo del padre, muy rápidamente y con mucha contundencia y sacudiendo mucho, y aparece el dato de la duplicidad en la vida del padre. En algún momento escribes una frase respecto de el padre de Gabriela, la relación con su esposa, la madre de Gabriela, la relación con esta otra mujer con la que tuvo una relación larga, Sí. y dices, amaba mucho a su esposa como para dejarla por su amante, y amaba mucho a su amante como para simplemente quedarse con su esposa. ¿Cuánto desamor puede haber mientras uno cree estar amando? A pesar de ser todos nosotros como lectores más cercanos temporalmente, sentimos que hay una verdadera revolución abismal entre cómo ha decidido manejar su vida Gabriela respecto del amor y sus relaciones, que en relación con el padre, Sí. ¿no? Sí. Sí, desde luego, ahí es como algo muy claro, ¿no? Y muy directo, ¿no? Ahí es como quiere romper con ese eslabón, ¿no?, que le une a una historia de desafectos, una historia de afectos mal gestionados, de crianzas jodidas, de mentiras, y se propone, ¿no? Encuentra, digamos, el hilo teórico para resolver ese impasse emocional, y dice, bueno, pues yo voy a apostar por otro modelo familiar. Pero ¿qué pasa, no? El enemigo está mucho más dentro de lo que ella creía, ¿no? Y ahí empieza su autocuestionamiento también feroz, ¿no?, de que tanto también está habitada por ese patriarca, ¿no? Y cómo está condicionando también sus actos, tanto por haberla dejado, digamos, históricamente herida, ¿no?, y devaluada y vulnerable, como en ese momento también de rebelión y de rabia, ¿no?, de sacar la cara y de pelearse por un pedazo de esa herencia. ¿Cuál es esa herencia que le pertenece, ¿no? Y es una pelea terrible. Tratar de encontrarse allí, ¿no? Como dicen, ¿no?, yo soy heredera del indio, del huaco y del huaquero, ¿no? Por mi sangre corren estas dos fuentes, y es eso lo que soy, ¿no? No puedo dejar de hablar de lo colonizada que estoy sin dejar de hablar de lo que colonizo, soy capaz también de colonizar. Creo que también es ese punto en que la gente puede encontrarse. Yo he encontrado que con Guaco la gente se siente como, no sé, me encuentro con gente en Italia que de pronto, ¿no?, son del sur y se encuentran identificados, son los huacos, ¿no?, frente a la gente del norte, en los vascos, ¿no?, en fin, catalanes. Ahí donde voy con el libro, siempre hay gente que se ve en el huaco. La mayor parte de la gente se ve en el huaco respecto a otra gente, ¿no? Y aunque yo trate de decir, no, pero bueno, estamos hablando de, ¿no?, algo que ocurre, ¿no?, en el sur global, ¿no?, es una presión colonial, etcétera. En todos lados ha habido esto.
En todos lados alguien se ha sentido violentado y hay una supremacía, ¿no? Que ha acabado o ha intentado aniquilar a otra, ¿no? A otra estirpe, a otra cultura, a otra gente. Y en ese sentido se abre, ¿no? El huaco, todo el mundo puede ponerse el huaco encima y intentar escarbar en eso. A veces siento que uno se puede quedar corto, o sea, creo que es un libro, Huaco Retrato obviamente, pero es un acontecimiento. No sé si tú has tenido la impresión, y no te quiero incomodar tampoco con ponerte en una posición como de autoelogio, ¿no? La verdad que sí. Pero sí creo que a veces uno como lector siente, y me imagino que como escritora también, como que, wow, esto que me ha atravesado, esto que he creado, obviamente esto que he venido trabajando, no sé si la palabra es como tiene otra cualidad, tiene otro alcance, y esto que mencionas tiene la posibilidad de reverberar en sociedades que no parecen estar atravesadas por nuestros conflictos y que sin embargo claramente lo están. Y quizás su potencia tenga que ver con el hecho de que estamos hablando de esta Gabriela y de su padre y de su madre y de su hermana y de su otra hermana, la hija del amante, no la hija de la esposa, ¿no? Y de cómo ella incluso dice, ¿no? Yo preferiría ser la hija del amante, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo nos conecta en este sentido universal y suma potentemente al cuestionamiento que nos tenemos pendiente, al cuestionamiento de realmente mirarnos en ese espejo y de repente no encontrar al Huaco, sino a Wiener también, Sí. ¿no? Sí, sí. Sí, hemos estado... Es verdad que, mira, yo vengo ya desde hace unos años haciendo activismo, ¿no? Además de escribir libros, haciendo opinión en medios de comunicación, directamente organizándome con la gente para cuestiones de lucha y de reivindicaciones. Y sé que es distinto el lenguaje de la literatura, es distinto lo que podemos decir a través de los libros. Es verdad que últimamente quienes nos interesamos por las heridas, las problemáticas del presente, de repente nos etiquetan como libros activistas, ¿no? Como una manera de decir que no es literatura lo que hacemos. Y sin embargo son historias que se están inscribiendo en el presente, ¿no? Son historias de su tiempo y que son importantes y sin embargo la complejidad está, creo que está destinada a ser tratada en espacios como el de la literatura, ¿no? Donde nos permite toda esta cantidad de reflejos a la vez que podemos ver en un par de páginas, ¿no? Donde podemos ver que las cosas no son tan sencillas y que allí donde uno cree ver un villano no necesariamente es el villano, y ahí donde crees que está la víctima no es solamente una víctima. Y creo que esa discusión y ese debate le falta tanto, ¿no? A nuestro debate cultural actual. Y es difícil porque precisamente hacer política, ¿no? Es defender una posición respecto a otra y no bajar la guardia y no jugarle el juego al enemigo. Y yo también me hallo muchas veces inmersa en estas luchas y en estas guerras donde hay que defender posiciones por los siglos que tenemos de falta de derechos, de estar pendientes de justicia, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que no es una visión como conciliadora, no es eso lo que intento contar en el libro, ¿no? O sea, Pero estarías de acuerdo, perdón Gabriel, estarías de acuerdo en decir que sí, porque tengo una sensación también parecida, que es como, no es una reconciliación y mucho menos una reconciliación fácil, pero sí es una especie de, quizá la palabra sea confrontación, pero en el sentido de realmente ponernos frente a frente, sí. De ya sea mirarnos al espejo o mirar las consecuencias de aquello que seguimos defendiendo sin querer mirar, o al menos no atacando, al menos no cuestionando, si es que no defendiendo. Mira, las fake news tienen que ver con que el descubrimiento de América fue un encuentro de culturas que nos enriqueció, que encontró a una cultura que era una página en blanco donde había que escribirlo todo, ¿no? Eso es una fake news. Lo que realmente pasó, en efecto, ¿no? es una imposición, es un conflicto, es una violencia brutal, ¿no? Y que lo que daba muchísima rabia es cómo esto se ha intentado pues, romantizar, ¿no? Sobre todo desde nuestras estancias culturales, ¿no? Institutos de allá, de España o del Perú, ¿no? Unidos en la lengua, unidos en la religión, unidos
en el arte, en fin. Hay en mi caso una voz disidente en ese sentido, ¿no? O sea, como tantas voces que, ¿no? anticoloniales y que están tratando de recordar que hay una herida abierta todavía y hay una memoria histórica que no se ha puesto sobre la mesa y hay mucho que reparar. Quisiera cerrar con un elemento más porque en verdad podríamos conversar un montón más. Pero hay un elemento que no estoy seguro si es que también es otro de los hilos múltiples que atraviesan tu libro, y es la inocencia, su pérdida, el dolor que genera la pérdida de la inocencia y sin embargo la lucidez a la que puede dar paso. Okay. Tanto para la niña de 10 años que contesta el teléfono de su casa familiar, de una mujer que no es su madre y pregunta por su papá diciendo que es su novia. Sí. Y quizá es eso lo que genera la pregunta de, ahora no me acuerdo exactamente qué es lo que dice esa Gabriela, pero ¿cuándo me quebré por dentro? ¿No? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? ¿No? Y de alguna manera creo que dices, escribo para tratar de responder a esa pregunta. Sí. Y de alguna manera creo que las causas que defiendes, por las que luchas, más allá incluso de la escritura del libro, tienen que ver también con romper una especie de inocente idea de coexistencia pacífica o de un origen pacífico de la situación que vivimos hasta hoy. Creo que Huaco Retrato es, de alguna manera, también una historia sobre la pérdida de una inocencia y el mejor esfuerzo por suturar esa herida, pero llevando, digamos, el camino de esa cosida por donde esta persona herida quiere, esta Gabriela cree que debe ir. Eso no la libra del dolor, pero al menos la hace responsable de por dónde quiere ir. Y dolores que nuestras sociedades siguen sin parecer listas para enfrentar, sí. para asumir y para al menos intentar corregir, porque si de pronto las respuestas no están, al menos que nos estemos preguntando, ¿no? Sí, sí. Que abramos la cancha y los micros y las voces porque estamos en un momento de mucha cerrazón, sí. ¿no? ¿No te parece? Sí, sí, sí. Sí, sobre todo que durante mucho tiempo esas violencias nos han sido endilgadas a las personas que sufríamos la violencia, ¿no? Por un lado, o sea, acusarte a ti, ¿no? De que estructuralmente, ¿no? Vivimos en un mundo racista, en una sociedad como la limeña, peruana, tan racista, y haber sentido siempre que te echan la culpa de eso, de no ser segura de ti misma, de tener tu autoestima por los suelos, de ser una persona, en fin, poco orgullosa, poco fuerte o valiente. Eso es lo que yo he oído toda mi vida. Entonces, también es importante, ¿no? Entender de dónde vienen esas violencias y cómo nos enfrentamos al mundo desde distintos lugares. Me parece que eso no se está contando. Así como las violencias de género han aparecido y se vuelven sentidos comunes, las violencias racistas, las violencias coloniales, aún falta, ¿no? Educar a la gente, hacerlas conscientes de cómo esto impacta en nuestras vidas más personales y cercanas. Que las heridas del abuso sexual pueden ser, que las heridas de la violencia racista pueden ser tan imborrables, ¿no? Y que las llevas toda tu vida como las del abuso sexual. Y que esto condiciona cómo te relacionas con la gente y que te lleva al miedo, te lleva a la desconfianza, te lleva a la cerrazón. También entender que personas que hemos sufrido violencia también la generamos muchas veces, ¿no? Que esto es una cosa irresuelta, ¿no? Que cuando vamos a las historias de los hombres también encuentras padres violentos detrás, padres desafectuosos detrás, abandonadores, borrachos, que les han hecho sentir muy, muy pequeños y muy desprotegidos, que tiene que ver con una violencia originaria, ¿no? Y patriarcal que sufrimos todos. Y una vez más, no es esto, no un negar que hay unas violencias específicas, ¿no? Como la violencia de género. Pero sí que nos duele a todos esto y que todas deberíamos estar mirando en estas heridas. Que todas deberíamos estar tratando de hacernos menos daño y siendo más conscientes de que haber sufrido violencia nos deshumaniza y hay algo ahí dentro de todas muy, muy peligroso, ¿no? Siempre a punto de estallar, ¿no?
Y el mundo es así, o sea, el mundo es todo el rato, es una cantidad de, entre sensibilidad, ¿no? Y de pronto agresividad, ¿no? Y ataque, y, y sí, ¿no? Es algo muy virulento. Entonces, no sé, a veces desde la literatura podemos lanzar al menos, ¿no? Como un mensaje oye, mira esto, ¿no? Reflexiona sobre esto, vamos a encontrarnos alrededor del fuego. Y a mí me encanta que Huaco genere lecturas, sobre todo, ¿no? Y que hay muchos clubes de lectura de Huaco. Todos los días me escribe gente, el feedback es muy interesante a ese nivel. Y te encuentras con gente que de alguna manera está también en esos procesos, no sé si pacificadores, ¿no? Sino, digamos, de encuentro consigo mismos, ¿no? Y de resistencia política en los planos en los que les toca hacerlo, ¿no? Sin que esto sea una oportunidad para destrozar al otro, ¿no? Sino para tratar de entenderlo también. Y en ese camino entenderte a ti misma también, ¿no? Gabriela, creo que ya no sé cómo transmitir lo impactado, agradecido, cuestionado, cuánto también me puedo haber sentido incómodo de cosas que el libro hace ver tan claramente que uno dice, yo no lo he visto así de claro, no se siente mal. Y creo que es enorme lo que has hecho con Huaco Retrato. Creo que es, como te digo, es un gran libro y es mucho más que un gran libro. Me alegra tanto escuchar lo que me dices de todo este otro impacto que está teniendo y que esté llegando a tantas otras sociedades, a tantas otras lenguas. Y tu obra y tu vida tienen también un valor en el doble sentido de su valía y de la valentía con la que abres camino, también en la forma de escribir y en la forma para nosotros de leer. Así que te agradezco enormemente Ay, qué lindo nos hayas dado un tiempo Gracias. Para que en Aire Libre podamos por fin hablar de Huaco Retrato, y para que sigamos confrontando todo lo que hace falta para tener más lucidez, más conciencia y luego ver qué hacemos con todo eso, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ti, de verdad. Ya acabamos así. Listo.